Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar en esta sesión un ejercicio con una aplicación en donde las funciones de Bessel tienen un papel muy importante. Vamos a considerar las vibraciones en una membrana circular, que de hecho es uno de los ejercicios clásicos con los que también se discute la construcción de las funciones de Bessel. Hay otros ejemplos en donde se considera una membrana rectangular, pero que finalmente la geometría, la solución, la discusión de la construcción de la expresión que se requiere, que finalmente es la ecuación diferencial de Bessel, pues es exactamente el mismo abordaje, pero dada la geometría que es la que modifica ya el estudio y precisamente la solución. Entonces lo que veremos es un marco teórico, una introducción general a este problema, que también daremos por asentado que ya han revisado las notas de trabajo, para que de esa manera también puedan complementar la discusión. Va a ser importante también considerar que vamos a hacer una revisión del planteamiento general del problema, pero ya no se hará la discusión sobre la construcción de la solución, la primera solución que nos devuelve las funciones de Bessel, y después la construcción de la segunda solución linealmente independiente utilizando el Wronskiano, como se revisó en el tema 2, porque esa parte ya se discutió en el material de trabajo. Y bien, entonces vamos a considerar el siguiente ejemplo. Vamos a estudiar las ondas estacionarias en un sistema bidimensional con una simetría circular. En este caso sería una membrana circular delgada y flexible. Por ejemplo, en el caso idealizado podemos pensar en este parche circular de un tambor. Es una membrana que está fija en toda su circunferencia, de tal manera que vamos a tener este ejemplo, que también, pues bueno, ya dependiendo de las condiciones en las que se pueda reproducir, se toma en cuenta este caso ideal. También vamos a considerar que este sistema, pues, o más bien la membrana, pues va a tener una serie de oscilaciones pequeñas. No esperaríamos grandes oscilaciones en el sistema, de tal manera que también eso nos va a permitir un estudio bastante, en un primer momento, pues muy directo. El radio de esta membrana lo vamos a considerar de un valor R. En algunos casos pues se puede simplificar cuando el radio es unitario, de tal manera que pues se simplifican mucho las cuentas, pero también se puede tener un valor arbitrario. Bien, entonces nuestro primer punto es considerar la ecuación de onda en coordenadas cilíndricas en dos dimensiones. En este caso XY, las coordenadas, las variables XY las vamos a considerar como R y V, y la amplitud del desplazamiento en la membrana, es decir, que tanto se eleva o disminuye en referencia al punto de equilibrio, pues va a ser esta función psi, que va a depender de R, de phi y de t. Esta t minúscula pues representa el tiempo, quiere decir que vamos a estudiar la evolución de este sistema en un intervalo determinado. Y bien, entonces conocemos que la ecuación de onda viene planteada por esta expresión. Tenemos aquí el laplaciano de esta función psi, que comentamos que es función de r, de phi y de t, menos este factor 1 entre b cuadrada por la derivada parcial de psi con respecto al tiempo, y esto es igual a 0. Y sabemos también del fenómeno que la velocidad longitudinal de propagación de las ondas en esta membrana pues también va a estar dada por esta expresión. La velocidad va a ser igual a esta raíz cuadrada de la tensión superficial entre la densidad de masa de la membrana. Aquí tenemos la descripción, las unidades respectivas para este ejemplo. Aquí la tensión superficial está dada en newtons por metro, mientras que la densidad de masa superficial, sigma, va a estar dada en kilogramos entre metro al cuadrado. Y bien, como ya sabemos del tema 1, podemos hacer la consideración del laplaciano en coordenadas cilíndricas en dos dimensiones, de tal manera que esta expresión que tenemos ya la hemos manejado anteriormente en el curso, de tal manera que pues aquí es evidente el hecho de que estaremos ocupando ya todo el material que se ha construido previamente en este curso de matemáticas avanzadas de la física. Bien, entonces ahora ya tenemos nuestra ecuación diferencial parcial en términos del operador laplaciano
y que reexpresamos la ecuación de onda como la que tenemos en este renglón, que podrán observar de manera conveniente. Del lado izquierdo de la igualdad tenemos dos variables, la variable radial y la variable angular, mientras que del lado derecho tenemos la variable temporal. Esto lo hacemos de manera conveniente porque entonces veremos de qué manera podemos hacer nuestra solución. Y bien, aquí lo que estamos expresando en esta diapositiva precisamente lo que acabo de comentar. Del lado izquierdo tenemos funciones que dependen del espacio, la posición r y el ángulo phi, mientras que del lado derecho tenemos la parte que depende de la variable temporal. Y entonces podemos hacer lo siguiente, ocupar la técnica de separación de variables, que es algo que ya vimos en el tema 2. Proponemos un producto de dos funciones en un primer momento, una función u que depende de r y de phi, y una función t mayúscula que depende nada más de la posición de la variable temporal. Entonces podemos hacer nuestro desarrollo, podemos hacer la sustitución respectiva, todo lo que ya hemos aplicado en los ejercicios del tema 2 con esta técnica de separación de variables. Y también va a ser importante considerar los elementos que nos proporciona esta ecuación de onda. Tenemos esta velocidad de propagación, que sabemos que viene determinada por una frecuencia y una longitud de onda, que también podemos expresar en términos de esta omega, una frecuencia angular, entre 2pi por 2pi entre k, de tal manera que pues esta velocidad de propagación nos va a dar esta razón, la frecuencia angular entre k, y entonces de tal manera que podemos determinar que el producto de b por k va a ser igual a omega. Y entonces podemos plantear una primera constante de separación, a la que llamaremos menos k cuadrada, y al hacer ya la serie de manipulación algebraica, la parte de las cuentas y reducciones y simplificaciones, tendríamos un sistema de dos ecuaciones diferenciales de segundo orden. La primera pues sigue siendo una ecuación diferencial parcial con las variables r y phi, pero ya nada más tenemos esta dependencia de estas dos variables. Aquí ya aparece la constante de separación, mientras que en la segunda ecuación diferencial tenemos una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden con la variable temporal t mayúscula más el producto de omega por la función t mayúscula, y esto es igual a 0. Y entonces al tener en la primera ecuación diferencial parcial una función que depende de dos variables, podemos nuevamente aplicar la técnica de separación de variables y ahora presentar un producto de dos funciones, r mayúscula que depende nada más de r y de phi mayúscula que depende nada más de phi, de tal manera que pues ahora podemos hacer la misma operación, hacer las respectivas sustituciones, las divisiones necesarias, de tal manera que ahora tendríamos una segunda expresión que la acomodamos la expresión de tal manera que del lado izquierdo de la igualdad tenemos una expresión que depende nada más de la variable r. Aquí r es la función que depende de la variable de posición r minúscula. Aquí del lado derecho tendríamos esta función, una ecuación, bueno, un término de menos 1 entre phi mayúscula por la segunda derivada ordinaria de phi con respecto a phi. Y entonces nuevamente vemos que al tener en esta igualdad del lado izquierdo una expresión que depende solamente de r y del lado derecho una expresión que depende solamente de phi, pues sabemos que para que esto se cumpla, estas dos expresiones tienen que ser iguales a una constante, en este caso una constante adimensional, y que pues necesitamos ahora considerar lo siguiente. Para que se tenga una solución de la función phi mayúscula, sabemos que estas funciones, al ser una variable angular, pues tienen que ser periódicas y univaluadas, es decir, que si evaluamos la función phi con el argumento, con el ángulo phi igual a 0, tiene que ser igual a la función phi mayúscula evaluada en el ángulo phi igual a 2pi, de tal manera que entonces podemos expresar en términos generales que esta función phi mayúscula va a ser igual, bueno, con el argumento phi igual a phi 0, pues va a ser igual a la función phi mayúscula con el argumento phi, donde phi es igual a
phi 0 más factor 2m por pi, de tal manera que m pues, tiene que ser igual a 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3. Entonces, quiere decir que son para todos los enteros, números enteros. Y esto nos da la oportunidad entonces de elegir a esta segunda constante de separación, la determinamos como m al cuadrado. Bien, entonces tendríamos que las funciones propias de esta función phi mayúscula de m, con argumento phi, pues es una de las dos siguientes formas equivalentes. Aquí tenemos esta primera, phi mayúscula de m, pues va a ser, la solución consistiría en un producto ya sea de cosenos y senos multiplicados por coeficientes alfa m y beta m, donde las características de sus coeficientes son los siguientes. Alfa m pues está entre menos 1 y 1, beta m entre menos 1 y 1, y la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de alfa m más el cuadrado de beta m pues será igual a 1. La segunda expresión, que es equivalente a la anterior, pues ahora presentamos la función phi de m en términos de una función exponencial con argumento y complejo, y también que multiplica a m phi por un delta m, donde delta m pues será el arco tangente de esta razón beta m entre am. Y recordemos que m pues toma valores en los enteros, ya sea 0, más menos 1, más menos 2, etc. Y bien, ahora si nos fijamos en la ecuación radial, obtendríamos una expresión pues, que es de tipo la ecuación diferencial de Bessel, que en este caso, como ustedes podrán haber revisado en las notas, se obtiene un desarrollo para una primera solución ocupando el método de Frobenius, una solución en series de potencias, y entonces al percatarnos que nada más podemos obtener una sola solución, una primera solución, tendríamos que obtener la segunda solución linealmente independiente a partir del Wronskiano. Y esta segunda solución nos da las funciones de Bessel de segundo orden, estas y sub m, que también son conocidas como funciones de Newman, por lo que la solución a la ecuación radial, en términos de ese valor m, pues sería esta suma de las dos funciones linealmente independientes con coeficientes am y dm. Entonces, sí les pedimos que si tienen aquí alguna duda, pues revisen las notas correspondientes a ese tema que están en la plataforma. Y bien, entonces ya sabemos que algunas de las características de estas funciones debe ser de orden m, que son finitas para el valor de x igual a 0. Y normalmente lo expresamos en términos de una serie de potencias en x. Recordemos que las funciones de Bessel de orden m pues van a ser igual a una suma infinita, con r igual a 0 hasta infinito, de este factor, menos 1 elevado a la r, después entre r factorial por la función gamma, que ya también hemos estudiado en el tema 1, y después multiplicado por este factor, x entre 2 elevada a la potencia m más 2r. Esta expresión es la expresión clásica que define las funciones de Bessel. Ustedes ya habrán encontrado en las notas la representación gráfica de estas funciones, y que veremos más adelante la utilidad de esa parte gráfica de las funciones de Bessel. También hay una serie de expresiones necesarias. Tenemos el valor de m entero, y como sabemos que el valor propio de m puede tomar un valor positivo o negativo, pues sabemos que si queremos evaluar a la función de Bessel de orden menos m, pues esta nos va a ser, lo vamos a obtener multiplicando este factor menos 1 elevado a la m, después multiplicando por la función de Bessel de orden m. Entonces, de esta manera podemos obtener también el valor de una función con un valor negativo. Y entonces también podemos recuperar la expresión para las funciones de Bessel de segundo orden, las funciones de Newman, en términos de un coseno y seno, y también en términos de esta función de Bessel de orden m y de orden menos m. Esta sería una primera expresión de esas funciones de Newman. Y también podemos encontrar una expresión distinta, en donde tenemos ahora un factor de 1 entre pi, que multiplica a la derivada parcial de la función de Bessel de orden m, menos un producto de un factor menos 1 a la m, que multiplica a la derivada parcial de la función de Bessel de orden menos m con respecto a m. Y bien, aquí tenemos que ahora considerar una cuestión muy importante, que es la parte en donde nosotros tenemos que establecer estas condiciones, esta
esas restricciones. Las funciones de Bessel de segunda clase, las funciones de Newman, son funciones singulares, es decir, se vuelven negativas en x igual a 0, es decir, también tienen a un menos infinito, y pues entonces hay que considerar que estamos usando coordenadas cilíndricas en la membrana, por lo que el origen, el punto r igual a 0, se incluye en este problema. Entonces, este es un punto muy importante que hay que considerar, porque lo que nosotros buscamos es que nuestro sistema sea consistente con la física. Esto quiere decir que no podemos permitir desplazamientos de amplitud infinitos, tal que la función r mayúscula, que depende de r, tienda a infinito para cualquier valor de r, incluido r igual a 0, ya que una suposición inicial, que habíamos comentado, esperamos oscilaciones de amplitud pequeñas en nuestra membrana de tambor. Entonces, ¿cómo es que permitimos o validamos esta parte? Eso se logra cuando necesariamente los coeficientes Bm que multiplican a la función de Bessel de orden Ym pues se anulan, quiere decir que estos Bm son 0. De tal manera, entonces estaríamos cumpliendo esa restricción y tiene sentido el fenómeno que estamos visualizando al momento que se golpea el tambor. Es decir, se presentan oscilaciones pequeñas, pero esto es, desde el punto de vista matemático, esto es posible, ya que esos coeficientes Bm se han anulado. Y entonces, esa es una primera situación que nos da nuestra conformación física del fenómeno. Otra condición que debemos de considerar, precisamente la condición de frontera, ya que sabemos que la membrana está fija en su circunferencia. Es decir, para un desplazamiento en r igual a r, es decir, r sabemos que es la variable de posición, la variable radial. Cuando recordemos que ahora esta r es la variable, es el radio de nuestra membrana, pues tendríamos que la solución de valor propio rm en r igual a r pues es 0. Es decir, que todas las funciones de Bessel de orden m con argumento kr tienen que anularse. Entonces, esta es una segunda restricción que debemos también de considerar en nuestro problema. Y entonces, ahora sabemos que la solución para r, la variable radial, para r mayor a 0, significa que estaremos buscando todos los ceros de las funciones de Bessel de orden m con kr, con argumento kr, es decir, que con x igual a kr tienen que anularse. Y entonces aquí lo que tenemos que hacer, ya desde un punto de vista operacional, es encontrar esos ceros de la función de Bessel de orden m. Y en un momento dado, pues también los ceros de la función de Bessel de segundo orden. Y esto, ¿cómo lo tenemos? Hay libros, hay tablas que pueden ustedes localizar. Hay textos, por ejemplo, textos clásicos como el Abramowitz, en donde se enlistan todos los ceros de las funciones especiales. Ustedes buscan en el índice las tablas y pues pueden obtener ahí la información. Otra manera es utilizar pues precisamente ya una disposición computacional, ya sea con programas de tipo matemático, ya sea Maple, Derive, Matemática, MATLAB, etcétera, o utilizando programación, utilizando un lenguaje de programación. Aquí se habrán dado cuenta que hemos estado haciendo mucho énfasis en utilizar Python, porque es muy versátil, incluye librerías de tipo científico, SciPy, por ejemplo, en donde se incluye un módulo de funciones especiales y a su vez también tiene un módulo para obtener las raíces de distintas funciones especiales. No son todas, pero tiene una buena lista de funciones que pueden ser útiles, por ejemplo, en este fenómeno, si lo queremos estudiar desde el punto de vista computacional, que también veremos algo más adelante en esta presentación. Y entonces de esa manera pueden ustedes recuperar los ceros de esta función especial en particular. Ya ustedes determinarán de qué manera es la más conveniente para ustedes.
Y aquí presentamos en una tabla los primeros ceros de las funciones de Bessel de orden m, y cómo la leemos. Pues tenemos del lado izquierdo el valor del valor propio m para m igual a 0, m igual a 1, m igual a 2. Y esto nos daría la función de Bessel de orden 0, valor en x, cuando x, si queremos que esta función de Bessel de orden 0 valga 0, entonces para el valor de x tendríamos que en n igual a 1, pues sería 2.4. Para n igual a 2, 5.52, y para n igual a 3, 8.65. Y de esta manera tendríamos los distintos valores para los ceros de estas funciones de Bessel de orden m. Y entonces ahora lo que tenemos que tomar en cuenta es el manejo de dos índices, ya que la posición x va a estar dada por este producto de k por r, entonces k va a ser igual a x entre r. Y entonces tendríamos un problema de valores propios para nuestras ondas estacionarias y tendríamos que manejar dos índices, m y n. Y de esta forma entonces obtendríamos una información física de nuestro sistema. La primera pues es el número de onda propio, k, con subíndice m y n, dada por esta expresión que acabamos de mencionar. Tendríamos las frecuencias propias, omega, m y n, dadas por este producto. Y también tendríamos la frecuencia angular de este lado, v, velocidad longitudinal por el número de onda, y la frecuencia viene dada por la frecuencia propia por el producto de esta velocidad entre la longitud de onda propia, donde v ya sabemos que es este valor de la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad de masa superficial. Las energías propias de nuestro sistema van a estar dadas por esta expresión, la E mayúscula de mn por un cuarto de la masa de la membrana por la frecuencia angular al cuadrado y por el área de la membrana. Y por último, las funciones propias, que son la solución a nuestro problema, de estas psi de mn, que son funciones de r, de phi y de t, que va a ser producto de tres funciones. La primera función radial con índices m y n, la función angular phi, que depende nada más de m, y la función que depende del tiempo, también que depende de los índices m y n. Y bien, ahora precisamente recuperando la solución para la ecuación temporal, podemos expresarla de las siguientes formas. Una primera en donde tenemos un producto de senos y cosenos con coeficientes bmn, cmn. Tenemos también un conjunto de características para estos coeficientes. Aquí tenemos que la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de bmn y cmn va a ser igual a 1. Bien, entonces tenemos una segunda expresión para nuestra ecuación temporal. Esta solución tmn la podemos ver en términos de una función seno con un argumento periódico delta, donde delta pues es el ángulo phi mn más pi medios, o simplificando pues también en términos de un coseno. La tercera expresión equivalente pues es ver la solución de la ecuación temporal en términos de una función exponencial con un argumento y complejo que multiplica a la omega también con índices mn por t más este ángulo mn. Y bien, ahora al tener ya las tres expresiones, las soluciones en términos de los índices, podemos representar los modos propios de vibración de esta membrana con nuestra membrana circular de radio R con bordes fijos, y podemos ver que la equivalencia entre las siguientes expresiones pues finalmente nos determina la solución. Podemos ver la primera, que nuestra función psi de mn pues va a ser igual al producto de estas tres funciones, r mayúscula, phi mayúscula y t mayúscula. También la podemos ver como en una segunda expresión equivalente como el producto de las funciones de Bessel de orden mn, que con argumento k de mn por r, donde r, recordemos, es el radio de nuestra membrana, que multiplica a unos factores a mn, y a su vez multiplican a un producto de dos funciones exponenciales que hemos mencionado previamente. La tercera representación de la solución estaría dada por esta expresión, que nuevamente involucra las funciones de Bessel de orden mn, con argumento kmn por r, que multiplican los coeficientes a mn, y ahora tenemos una representación en términos de cosenos y senos con coeficientes alfa mn, beta mn,
VMN y CMN. Entonces, cualquiera de estas tres expresiones es equivalente. Y también ahora tenemos ya una solución, la solución general pues nos estaría dando información física de nuestro problema. Tendríamos un conjunto de funciones propias, f de mn, longitudes de ondas propias, lambda mn, energías propias de magnitud mn, bueno, con subíndices m y n, valores propios m y n. Entonces ahora podríamos presentar los modos de vibración, podemos presentar los modos más bajos de vibración de la membrana y podríamos presentarlos a continuación. Tenemos aquí que para el valor de m igual a 0 y n igual a 1, el valor de K01 pues va a ser aproximadamente 2.4 entre R. Recordemos que R, si el radio de la membrana es 1, pues se simplifica mucho nuestra cuenta. Podemos determinar cuál es el valor de la frecuencia angular y por lo tanto la solución a estas condiciones de m igual a 0 y n igual a 1. Aquí tendríamos la función de Bessel de orden 0 que multiplica a K01, que lo tenemos acá arriba, multiplicado por R, y por la solución a la ecuación temporal con m igual a 0 y n igual a 1. Conforme vayamos cambiando el valor de los índices, también va cambiando la expresión. Aquí tenemos ya la función de Bessel de orden para m igual a 1 y n igual a 1. Tenemos la función de Bessel de orden 1, que multiplica acá 1 por R. Ya tenemos la participación de la función, la solución con cosenos y senos, y la solución temporal con m igual a 0 y n igual a 1. Cuando cambiamos m igual a 2 y n igual a 1, van cambiando la expresión, de tal manera que podemos construir toda nuestra expresión, nuestra solución general, de tal manera que quedaría muy bien explicitada la solución. Aquí tenemos ahora ya un cambio con m igual a 0 y n igual a 2, también la solución se va modificando. Y bien, entonces aquí al tener ya nuestra solución, voy a regresar a la expresión anterior, tenemos una solución y es una solución analítica, pues ahora podemos hacer una revisión que nos haga la descripción del fenómeno directamente pensando en la membrana. Entonces podemos pensar que si visualizamos nuestra membrana vista desde arriba, podemos explorar qué comportamientos se están presentando. Entonces, por ejemplo, para m igual a 0 y n igual a 1, esta sería nuestra membrana, aquí es nuestra membrana de radio R, y tendríamos que considerar que la suma de m más n igual a 1, pues sería m más n es igual a 1. Y estaríamos ocupando la función de Bessel de orden 0 con el valor de K01 que multiplica a R. Y bien, entonces si esta es nuestra membrana, esta es la periferia de la membrana, la circunferencia que está fija en nuestro tambor, pues aquí lo que podemos imaginarnos, podemos visualizar el desplazamiento de la membrana hacia arriba y hacia abajo, y que, bueno, finalmente esta línea, que es la que nos marca la periferia, vuelvo a comentar, pues es donde está fija nuestra membrana. Quiere decir que no hay desplazamiento en esta parte. Entonces tendríamos que hacer un trabajo mental de elaborarnos visualmente cómo es el desplazamiento de la membrana. Y bueno, esa es una parte que también vamos a estar detallando conforme veamos algunos ejemplos. Cuando n es igual a 2, m igual a 0 y n igual a 2, tenemos ya un comportamiento distinto. M más n vale 2 y ahora tendríamos que usar la función de Bessel de orden 0 con un argumento K02 multiplicado por R. Entonces nuevamente esta circunferencia exterior que tenemos aquí pues nos representa nuestra periferia de la membrana. Pero vean que ahora se ha mostrado una segunda circunferencia dentro que pues representa precisamente el modo de vibración. Esta circunferencia o esta línea que vemos aquí pues es una línea nodal. Quiere decir que aquí no tenemos desplazamientos de la membrana. Entonces ahora lo que tendríamos que imaginarnos es que hay en dos direcciones se da el desplazamiento. Si pensamos, y esto también puede ser una asignación arbitraria, si pensamos que la parte superior de la membrana se desplaza hacia arriba, la otra parte, este anillo se desplaza hacia abajo. Y de nueva cuenta tenemos que imaginarnos
mentalmente cómo es que se da ese desplazamiento. Entonces las direcciones son contrarias. Cuando este ya llega a su punto máximo hacia arriba, comienza a desplazarse hacia abajo y la parte, el anillo, se desplazaría hacia arriba. Cuando n es igual a 3, con m igual a 0 y n es igual a 3, tenemos una segunda línea nodal, es decir, esta parte que está aquí no cambia de posición, se mantiene fija, y tendríamos ahora 3 secciones de anillos que estarían vibrando en distintas direcciones. Y bueno, entonces seguimos utilizando la función de Bessel de orden 0. Cuando ya tenemos un valor de m distinto, pues ya tenemos ahora degeneraciones de orden 2. Recuerden que una degeneración se define como, bueno, si esperamos que una ecuación de valores propios, a partir de un valor propio se determina la función propia. Sabemos que si tenemos un valor propio y hay dos o más soluciones para ese valor propio, entonces se considera que es una solución degenerada. Entonces, precisamente para m mayor que 0, tendríamos soluciones degeneradas. Pero aquí el punto importante es que pues tenemos una simetría rotacional que es invariante a esas rotaciones arbitrarias. Entonces, ahora con m igual a 1 y n igual a 1, tendríamos lo siguiente. M más n vale 2, y ahora tendremos que utilizar la función de Bessel de orden 1 con k 1, 1, que multiplica r, y ahora aquí ya tenemos una de las expresiones, la de la solución, con la función exponencial con argumento y phi. Ya tenemos una degeneración de orden 2. Y aquí lo que tenemos es lo siguiente: tenemos nuestra membrana circular, líneas nodales. Aquí tenemos una línea nodal en esta posición y una línea roja que también es una línea nodal que nos identifica esa línea. Recordemos que al ser una línea nodal no cambia de posición. El color nada más lo pusimos para que se diferenciara con la otra. Y ahora, si se dan cuenta, tenemos 4 secciones en nuestra membrana. Y también tenemos que imaginarnos que estas secciones normalmente las vamos a encontrar simétricas, una de ellas, de tal manera que si esta esa sección de la membrana se desplaza hacia arriba, la de este lado, comenzando con esta, la de este lado se desplaza hacia arriba, y esta tendría que desplazarse hacia abajo, igual que esta. Entonces, conforme vamos aumentando los valores de m y n, se va a ir complicando ese trabajo de imaginarnos nuestro desplazamiento. Para m igual a 1, n igual a 2, vean que ahora se mantienen las líneas nodales, pero también ya aparece nuevamente esta línea nodal circular, que es la que ya hemos visto en el caso de m igual a 0, n igual a 2. Con el caso de m igual a 1, n igual a 2, tendremos ahora ya nuestro tercer circunferencia nodal con nuestras líneas nodales. Entonces cada vez se va complicando nuestra descripción del comportamiento de la membrana. Y entonces podemos seguir avanzando en la descripción con m igual a 2, n igual a 1, va cambiando la expresión. Ahora nuestra función exponencial, bueno, usamos la función de Bessel de orden 2 con argumento k2, 1, y la función exponencial con argumento 2i por sigma. De tal manera que ahora ya tenemos más secciones, tenemos 1, 2, 3, 4 líneas nodales, y que entonces también tendríamos que imaginarnos cómo es el desplazamiento en esta membrana. Con m igual a 2 tenemos las mismas líneas nodales más una circunferencia nodal. Con m2, n igual a 3 tendríamos ahora esta distribución en nuestra membrana. Y es aquí en donde, pues al seguir nosotros incluyendo, o bueno, estudiando el resultado gráfico de nuestra membrana, cambiando los modos, va a ser más difícil imaginarnos nuestra solución. Pero pues ahora también podemos extender el estudio utilizando una herramienta de visualización del comportamiento de la membrana, y esto se logra afortunadamente pues utilizando ya paquetes matemáticos o programación, como comentaba hace rato, que nos apoyan bastante en esta parte. Y entonces lo que podemos hacer ahora es describir no solo con una cuestión gráfica muy sencilla el comportamiento de la membrana, sino que ahora podemos todavía tener una mejor visualización, pero aún así sigue siendo todavía una etapa intermedia de trabajo que, como podrán darse cuenta, ya
estamos abordando una revisión mucho más que va más allá de la solución a nuestro problema de la membrana, a la solución con la función especial, sino que ya es un trabajo propiamente de visualización, de manejo de programas, manejo de datos, manejo de funciones dentro de ese lenguaje de programación o el software matemático. Aquí vamos a presentar el mismo arreglo, el mismo problema, pero obteniendo soluciones gráficas con el programa que se llama Matemática, que ya ustedes lo conocen, que lo pueden utilizar de manera completa, ya que en la Facultad de Ciencias tenemos la oportunidad de contar con una licencia académica que les permite ocupar el programa en su computadora sin mayor contratiempo. Entonces vamos a ocupar este software para resolver la ecuación diferencial, para obtener los ceros de las funciones de Bessel y una rutina de graficación que nos va a permitir visualizar de otra manera el mismo resultado de nuestra membrana. Entonces vean que aquí ahora tenemos de una manera mucho más elegante. Aquí cambiamos un poquito los valores, los nombres. N pues sería nuestra M igual a 0 y J N igual a 1, pero es exactamente nuestra misma descripción. Y aquí tenemos nuestra membrana, nada más que aparece con regiones de color distinta. Recordemos que en nuestra periferia, aquí vemos que nuestra membrana vale 1, R igual a 1, un diámetro, perdón, el radio es igual a 1, y pues la zona más oscura pues nos está indicando que la membrana está fija, mientras que una zona clara nos indica un desplazamiento ya sea hacia abajo o hacia arriba. Y entonces esto nos va a ayudar mucho más para visualizar nuestro fenómeno. Cuando cambiamos los valores de M igual a 0 y N igual a 2, ahora tenemos esta descripción. Vean que hay una región muy oscura y una región más clara. Entonces vamos a considerar que esta región más clara es la parte donde la función, la membrana, tiene un desplazamiento positivo hacia arriba, y lo que tenemos en azul oscuro pues es la parte que se desplaza hacia abajo, que es exactamente lo mismo. Ven que aquí una región alrededor de este contorno de la zona clara sería nuestra circunferencia nodal, es decir que esa parte no se desplaza. Cuando cambiamos ahora también a n igual a 3, perdón, m igual a 0, n igual a 3, tenemos tres regiones. Ven que esta región es clara, tenemos una segunda región oscura y adentro nuestra región clara. Recordarán que teníamos dos circunferencias nodales que aquí se describen de una manera mucho más amigable. Entonces recuerden que, por ejemplo, aquí si esta zona clara es un desplazamiento positivo, este anillo exterior es también en una dirección positiva, y esta membrana, esa región de la membrana se está desplazando hacia abajo. Y bien, entonces podemos también seguir mostrando distintas visualizaciones que mejoran mucho el trabajo descriptivo que vimos hasta hace unas diapositivas. Pero también lo que nos interesa es tener o llevar un paso más adelante todo este trabajo, viendo lo que podríamos obtener con una animación de las gráficas obtenidas. Entonces ya entramos a una parte que involucra directamente el manejo del programa Matemática, que como comentamos tendrán disponible el código directamente en la página de Moodle para que lo puedan consultar. Si tienen la aplicación lo pueden abrir directamente el notebook y entonces revisar y obtener, hacer una modificación como ustedes lo consideren, y obtener lo que veremos a continuación en una animación que dura un periodo de tiempo, pero que nos permite entonces visualizar mucho mejor todo este trabajo. Ya esa parte de cómo es que se compone la animación ya es otro tema que no es correspondiente a este curso, pero que finalmente es tomar una fotografía para cierto intervalo de tiempo. El programa lo que hace es contar todas esas fotografías y nos da, al momento de presentarlas en cierto número de frames que le llaman, pues nos da la sensación de estar viendo un comportamiento propiamente de la oscilación. Pero esa es una parte que ya va más allá de en este momento para el curso de matemáticas avanzadas, pero que finalmente en el siguiente semestre, cuando lleven física computacional, podrían obtener ese resultado. Bien, entonces a continuación se verá la descripción del video, que ustedes, como les comentaba, si con el archivo lo pueden reproducir, y finalmente tendrán exactamente el mismo resultado. Y es aquí donde ya damos pausa para que ustedes visualicen el video, y con eso concluye esta presentación, y les pedimos que estén atentos por favor,
para las siguientes sesiones con narración, en donde también veremos algunos ejercicios distintos a la función de Bessel, a las funciones de Hermite, para que puedan complementar todo el trabajo que están haciendo en conjunto con las notas de trabajo. Si les gustó el video, denle like por favor, para que de esta manera continuemos haciendo material y contenidos. Hasta luego.